bueno que nos acompaña una vez más en este programa de Glorias Deportivas. Y fíjese que hoy me da mucho gusto recibir aquí con nosotros a una gran figura del boxeo nacional e internacional. Se trata del licenciado Juan Francisco García. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben que para mí es motivo de satisfacción tener siempre comunicación con mis queridos paisanos de Durango. Así es, tiene usted toda una vida viviendo fuera de Durango, pero qué bueno que todavía se acuerde del terruño, que todavía lo sienta como propio. No, la verdad es que yo nunca me he sentido fuera de Durango a pesar de la distancia, porque tengo cantidad de anécdotas, de cantidad de amigos. Cuando voy a Durango, no tardo en llegar cuando ya me encuentro a alguien que inmediatamente me saluda, ¿verdad? Y bueno, pues dice un dicho muy curioso que al que se va lo olvidan y al que se muere lo entierran, pero afortunadamente a mí ni me han olvidado ni me han enterrado. Ahí seguimos. Así es, y cómo olvidarlo, licenciado, con toda la trayectoria que tiene dentro del ámbito deportivo. Pero cuéntenos un poco, ¿dónde fue su niñez? ¿Dónde vivió aquí en Durango? Sí, pues le había comentado alguna vez, creo que nací en un poblado que se llama San Lucas de Ocampo, ahí municipio de San Juan del Río, por la carretera panamericana. Y nuestra primer, nuestra primer casa donde vivimos estaba ahí por el barrio de Analco, cerca de Analco, ahí la calle Morelos y Volantín, ¿verdad? Vivimos ahí como unos 2, 3 años, estudiamos en la escuela Miguel Hidalgo, la número 20, mi hermano y yo, la primaria. Después nos cambiamos a la calle Urrea, ¿verdad? Y también de ahí yo seguía yendo a la escuela Miguel Hidalgo. Me quedaba más cerca de la Morelos, pero no, yo ya estaba arraigado en la Miguel Hidalgo. Incluso había hasta cierto pique entre los de la escuela Morelos y la 20 de la Miguel Hidalgo. Y ya después, el último año en sexto, nos tocó cambiarnos a Zaragoza y Gabino Barreda. Y lo mismo, me iba yo hasta la escuela media. Ahí hice mi primaria completa, aparte 2 años de kinder ahí. Después la secundaria fue en la secundaria número 6, que también estuve muy a gusto. Y la preparatoria, pues hasta el segundo, terminé ahí en la Universidad de Juárez, la preparatoria diurna. Ya a partir del tercer año me tocó hacerlo acá en México por cuestiones ya de mi traslado por el ámbito deportivo. Hice mi tercer año de prepa en la Universidad del Valle de México, que es Campus San Rafael, porque ahora ya hay muchas, y la carrera de abogado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, pues me siento muy satisfecho de que con ese cambio pude cumplir también una ilusión que era estudiar en UNAM. Posteriormente hice un posgrado en Ciencia Jurídica y Penal en el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, aquí en la Ciudad de México. Y más o menos esa es mi trayectoria en cuanto a estudios. Así es. Y bueno, retrocedamos un poquito, licenciado. ¿Qué le gustaba jugar de niño? ¿Qué me gustaba jugar de niño? Bueno, pues independientemente de los juegos clásicos tradicionales de aquellos años, que era jugar a la quemada o a la roña, que le llamábamos. En la cuestión del deporte, bueno, yo me aficioné por el básquetbol, porque en la primaria se jugaba mucho básquetbol. Y a partir del sexto año y primero de secundaria y hasta segundo tal vez, jugué fútbol también. Me gustaba mucho el fútbol. Incluso jugué en una liga municipal de Durango con un equipo que era de la Coca-Cola. Espero que no sea una publicidad, ¿verdad? Y les vayan a cobrar algo. Pero sí, jugué en la Coca-Cola. Pero no fue mucho tiempo mi militancia dentro del fútbol. Realmente comencé muy joven con el boxeo y ya después de ahí una dedicación completa a este deporte. Así es. ¿Qué posición jugaba? La más ingrata de todas era defensa. Y digo que es la más ingrata porque cuando el equipo pierde, le echan la culpa al defensa que no pudo controlar a los rivales. Cuando Ajá. el equipo gana, pues la victoria es para el que anota el gol, para el delantero por lo regular. Pero bueno, pues es parte de, la, de esos esquemas y así tiene que ser. Entonces yo era defensa. Uh-huh. Así es. Oiga, y bueno, jugaba primero esto, lo practicaba y luego, ¿cómo fue a caer al box? Fue de una manera circunstancial. Yo jamás me imaginé que podía, pues, tener facultades o aptitudes para el boxeo, sino que
hubo un tiempo que conjuntamente con mis estudios en la secundaria 6, yo estudiaba nada más mediodía, salía eso de la 1:30, creo, 2, y en las tardes me metí a aprender sastrería. Entonces, uno de los sastres con los que yo ahí convivía había sido boxeador, y un día me invitó a que fuera al gimnasio donde él había entrenado, que era en la 10ª zona militar, del extinto manager y brillante entrenador de boxeo, don Alfonso Martínez Vera. Creo que ha sido uno, si no es que el mejor entrenador que ha tenido Durango. Y cuando yo llegué ahí, me impresionó mucho el boxeo, no tanto porque yo quisiera pelear, sino porque me fijé que todos los boxeadores eran esbeltos, que eran delgados, y yo quería tener esa corpulencia porque era un poco gordito y también un poco chaparrito. Entonces dije, no, pues jugando fútbol y básquetbol no he crecido mucho ni he adelgazado, ¿no? Se me hace que si me meto al boxeo, sí. Entonces ahí en la casa de mis papás puse yo unos aparatos de boxeo. O sea, no tenía la intención de dedicarme a eso, sino solamente para bajar de peso, y sí, me empezó a dar resultado. Comencé a entrenar, empecé a bajar kilos, empecé a crecer. A lo mejor era el tiempo en que tenía que crecer. Y me aficioné mucho, pero nunca quería yo pelear, no, es más, hasta me daba pavor pensar en pelear, sino que ya la situación cambió, pero ahí eso es algo de lo que yo creo que ya habíamos comentado, que haya sido a lo mejor el reto o el factor que determinó mi inclinación para irme ya al deporte competitivo fue precisamente cuando los Juegos Olímpicos del 68, que pues nos dedicamos a ver la mayoría de la población la televisión, que afortunadamente para esos años ya en Durango la habían puesto, y transmitían directamente los Juegos Olímpicos, y pudimos ver pues, los grandes logros de nuestros coterráneos, ¿verdad? Empezando por Felipe Muñoz, el Tibio Muñoz, que ganó medalla de oro en natación, ¿verdad? Que fue y hasta la fecha es un ídolo nacional. Después, en el deporte de mi afición, que es el boxeo, hubo 4 medallas, las 2 de oro y 2 de bronce. Decidí dedicarme al boxeo, pero ya de manera competitiva, y me prometí a mí mismo ir a la siguiente Olimpiada. Dije, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ir a Múnich porque quiero participar en los Juegos Olímpicos. O sea, eso lo inspiró. Así es. Y a partir de ahí, bueno, ya comencé yo oficialmente a entrenar en el gimnasio de don Alfonso Martínez, a donde yo había ido una vez a ver a los boxeadores. Fui, hablé con él, le pedí, me costó un poco de trabajo, porque él dijo que los estudiantes no éramos asiduos, no éramos disciplinados, que nada más íbamos cuando nos daba la gana, y que no muy bien quería, pero bueno, ahí me aventé el primer round con él y logré convencerlo. Y bueno, no le fallé porque me dediqué de lleno, que era lo que él siempre pedía de todos sus deportistas. Y bueno, yo en ese tiempo tenía 14 años. 14 apenas. 14, sí, entonces ya a los 16 fue cuando comencé a pelear. Pero ya tenía un poquito de experiencia, ya tenía un poquito de visión. Y bueno, tuve esa suerte de que como había yo ya convivido y había entrenado en un plantel donde había muy buen nivel técnico, yo solamente tenía 3 peleas cuando fui a mi primer campeonato nacional en el año 69 a León, Guanajuato, un campeonato nacional juvenil, que acá entre nos hicimos trampa porque yo no era juvenil, todavía me faltaba un año. O sea, hicimos trampa al revés. Normalmente la gente se quita los años. Ajá. Y te lleva ventaja, y no, conmigo fue al revés, a mí me faltaba un año. Y yo dije, no, pues ¿cómo le hago? Pero bueno, pues ahí solté la mentira, porque me acuerdo que cuando me iba a eliminar con el último boxeador para ir a León, Guanajuato, que era el torneo nacional, llegó el organizador del evento y le preguntó a mi contrincante, que ya estaba ahí casi con los guantes puestos, oye, ¿tú cuántos años tienes? Y dijo, tengo 16. Ah, no, dice, pues ni para qué vas a pelear con Juan Francisco. Dice, porque no puede decir, ¿cómo? ¿No? Aunque le ganara, dice, no puedes, necesitas tener 17 años. Y yo tenía 16 también. Y tú ya me preguntas a mí, ¿tú cuántos tienes? No, pues tengo 17. Ah, bueno, pues si tienes 17, pues vamos, vas tú. Entonces, ahí tuvo que decir que tenía 17. Sí, llené los formatos y siempre puse 17 años, o sea, me puse un año más, ¿verdad? En realidad, yo fui pues con una poca desventaja, porque tenía yo todavía
menos edad, pero me fue muy bien porque gané medalla de plata. Gané una medalla de plata y pues arañé la de oro prácticamente. Fue una decisión muy cerrada con la que obtuve la de plata. Hubiera podido ganar la de oro también. Y eso me motivó más. Me acuerdo, había un maestro muy famoso, ahí en esos tiempos, que se apellidaba Gándara, ¿verdad? Y con él me tocó ir al instituto del deporte. Y bueno, ya me dijo, a ver, lléname los formatos y todo. Y ya cuando lo hice, dice, bueno, ya después me traes tu acta, sí, cómo no. Pero bueno, pues no, ya no se ofreció, ya no me la pidió y nos fuimos todo el contingente, porque fuimos un contingente de Durango a León, Guanajuato. Fueron Juegos Infantiles y Juveniles Nacionales, lo que ahora después últimamente era la Olimpiada Nacional, que ya no la hacen tampoco. Ajá. Era el antecedente de la Olimpiada Nacional, eran los Juegos Infantiles y Juveniles Nacionales. Entonces mi primer evento fue en León, Guanajuato, cuando tenía 16 años, un campeonato nacional y quedé subcampeón. Gané 4 combates y perdí uno. Pero bueno, eso fue un aliciente muy grande. Ajá. Pero bueno, voy encarrilado, entonces vamos por buen camino. Entonces, pero el problema fue que, le digo, yo nomás había tenido 3 peleas en Durango. Cuando regresé de León, Guanajuato, con la medalla de plata, ya nadie quiso pelear conmigo porque decían que ya era subcampeón nacional, entonces ya no peleé, ya no tuve pelea. Entonces, con 3 peleas y 5 que tuve en León, con 8 peleas, al año siguiente hubo en México, aquí en la Ciudad de México, un campeonato nacional de primera fuerza, de lo que entonces era el INJUVE, Instituto de la Juventud Mexicana. Entonces yo vine a competir acá en México y con esas solo 8 peleas y ya un torneo de primera fuerza, pues tuve también la suerte de que gané la medalla de oro. Entonces, con muy pocas peleas, 8 y 3 o con 11 peleas, ya era yo subcampeón nacional y campeón de primera fuerza. ¿Y cómo se sentía con eso, licenciado? No, pues me daba mucho gusto porque con mis amigos de la escuela secundaria, primero y después de la preparatoria, pues ese fue un factor que incidió para que hubiera más penetración y tuviera yo un grupo mayor de gente que se juntaba conmigo y que de alguna manera también les servía de inspiración. Entonces, pero era bonito porque en ese ámbito y al nivel que yo andaba ya, bueno, pues de alguna manera destacaba, ¿verdad? Porque no es lo mismo Ajá. ser campeón estatal a ser ya campeón nacional. ¿Y qué siguió, licenciado? Bueno, pues igual ya nadie quería pelear conmigo, pues menos en Durango, entonces no tenía ya fogueo, nada más entrenar y entrenar. Al año siguiente, en el año 71, se convocó por parte de la Federación Nacional de Boxeo para un torneo de primera fuerza en la ciudad de Toluca, que iba a ser ya selectivo para los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. Y bueno, yo me preparé. Tuve un conflicto muy fuerte, se lo voy a platicar. Tuve un conflicto muy fuerte interno porque yo tenía un compañero, no era muy amigo mío, pero era precisamente el muchacho con el que iba a pelear la vez que le preguntaron su edad y que dijo que tenía 16 y que no peleó conmigo. Él se hizo profesional y nos hablábamos, no éramos muy amigos, pero nos hablábamos más o menos bien. Él entrenaba en otro gimnasio, allá por Tierra Blanca. Y él se hizo profesional y en una pelea que tuvo ahí, pues faltando como unos 15 días para que yo me fuera a Toluca, en una pelea profesional, después del combate falleció, tuvo un problema, no sé si tuvo un derrame cerebral, y lo internaron y duró como 3 días y falleció. Eso me impactó mucho, me impactó y también impactó a mi mamá que me pidió que me retirara, me dijo, sabes que es muy peligroso. Y pues yo lo pensé, pero dije, pues no, ¿sabe qué? Ya no puedo fallar, yo ya estoy comprometido, ya no voy a Toluca y me regreso y punto, y me retiro. Y sí lo pensé, porque sí, la verdad me afectó mucho, me impresionó mucho. Pues nosotros todavía sabíamos que el deporte de boxeo es muy riesgoso, pero cuando ya ves esos riesgos cerca de ti, pues más, ¿no? Más te impacta. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy dedicado, hay que ser muy disciplinado. Pero bueno, vine a Toluca y pues igual gané el campeonato y ahí ya me seleccionaron para ir al Comité Olímpico. Y bueno, ya de Ajá. ahí se me olvidaron mis temores, mis proyectos de retiro y me vine para acá. Entonces, al mes y medio más o menos de que llegué aquí al Comité Olímpico y teniendo yo apenas como 18 peleas, bueno, cuando llegué al Comité Olímpico hicimos una gira a Texas, tuve una pelea ahí y la gané contra un americano
Y ya después de ahí directamente a los Juegos Panamericanos. Entonces yo era muy joven y era un tanto inexperto en cuanto a mi currículum, pero pues igual tuve la suerte ahí, el Santo Niño me ayudó y gané la medalla de oro también. Entonces, bueno, ya con eso me consolidé como un seleccionado nacional para los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo fue la experiencia de participar en los Panamericanos? No, fue una cosa inolvidable. Hasta ahora, pues ha sido mi mejor experiencia, porque yo, por ejemplo, era muy afecto a leer periódicos y tenía muy presente las figuras del boxeo amateur de ese tiempo. Y ya para entonces, Cuba era una potencia mundial. Y habían venido aquí a México, habían peleado contra los seleccionados nacionales, que en ese tiempo estaban aquí en el Comité Olímpico, y yo había leído pues los resultados y pues vinieron y prácticamente barrieron mis antecesores, ¿no? Y ya cuando fuimos a los Panamericanos, a mí me tocó uno de esos peleadores experimentados que habían venido a México, que yo ya había leído, que era muy bueno, que le había ganado al boxeador que en su tiempo, en ese turno, era el titular. Entonces, yo cuando peleé con él, ya había ganado 2 peleas ahí en Colombia y había asegurado medalla de bronce. Pero a mí me gustaba siempre, y me ha gustado leer, ¿no? Leer las noticias. Entonces, en ese tiempo, el periódico que más se leía era el Esto, aunque de repente veíamos otros. Y el Esto repartía periódicos allá en Cali, Colombia. O sea, diariamente llevaban una cantidad muy grande de periódicos y nos los repartían. Entonces yo leí el comentario del periodista que era muy connotado en boxeo, era un verdadero experto. Entonces él hizo un comentario que me hirió mucho. En su comentario dijo, bueno, Juan Francisco García, el más novato de los boxeadores que vinieron, ya llegó mucho más lejos de lo que yo pensaba. Dice, porque ya aseguró medalla de bronce. Pero no creemos que pase de ahí, dice, porque en la siguiente pelea va contra el cubano Manuel Torres, que lo supera en todo, en boxeo, en pegada, en experiencia, en calidad. Dijo, entonces, pues, hasta ahí llegó. Entonces, a mí me caló muy hondo, en mi amor propio, ese comentario. Y aunque yo estaba consciente que ese cubano era muy duro, yo dije, bueno, pues tampoco tiene 3 manos, ¿verdad? Ni 2 cabezas, pues somos iguales. Así es de que yo subí sin ningún complejo. Y bueno, con la circunstancia de que no solamente lo vencí, sino que lo noqueé. Lo tiré 3 veces, pero la tercera lo saqué del ring y cayó hasta el piso. Ajá. Cosa que nunca se ve. ¿En serio? Sí, así es de que, bueno, ya después al otro día, más que la victoria, estaba yo con el interés de leer el comentario de ese periodista, a ver qué ponía, ¿no? Entonces ya, cuando nos llevaron el periódico temprano a la Vía Panamericana, lo leí y bueno, ahí fue una satisfacción porque el comentario que hizo fue el siguiente, dice, bueno, nosotros habíamos hecho nuestro vaticinio de que la pelea de Juan Francisco era sumamente difícil por la calidad del oponente, pero dice, lo desconcertante es que él tuvo un triunfo increíblemente fácil. Dice, y ahora nos atrevemos a pronosticar que por lo menos él va a ser medalla de oro. Y bueno, pues sí, sí cumplí. Oiga, licenciado, y bueno, regresa de los Panamericanos, pero usted no se queda ahí, va a una competencia más internacional que fueron los Juegos Olímpicos. Sí, sí, pues acuérdate que había dicho yo que mi meta eran los Juegos Olímpicos. Yo había prometido ir a los Juegos Olímpicos, me había prometido a mí mismo. Y ahí también hubo un detalle que me afectó mucho y que en cierto modo hasta me frustró porque cuando regresé de los Juegos Panamericanos, bueno, pues experiencias muy bonitas ahí en Durango. Por ahí, a lo mejor hasta leyó un recorte en donde la Universidad de Juárez me galardonó. No olvides con la medalla Benito Juárez, yo estaba feliz. El gobernador estaba en turno lo mismo. En 2 o 3 municipios, entre ellos donde nací, igual me hicieron reconocimientos. Estaba yo, vamos a decir, muy emocionado, muy entusiasmado. Ajá, pero vino un acontecimiento muy triste. Como yo regresé y presenté mis exámenes finales. Regresando de Colombia, llegué a la universidad y me presenté al otro día y empecé a hacer mis exámenes finales de segundo año de prepa. Y cuando ya casi terminaban, había un maestro de biología que era médico, y cuando presenté con él el examen, que era el penúltimo,
me dijo, oye, tienes los ojos muy amarillos. Le digo, sí, pues yo no sé qué me pasa. ¿Sabes qué? Dice, yo creo que es un problema serio, dice. Le digo, pues no sé, pero dice, ¿ya fuiste al médico, no? Dice, ve a hacerte unos exámenes. Él me recomendó. ¿Y por qué cree que tuve hepatitis? Y esa hepatitis, este, me costó más o menos 4 meses casi de estar en cama, 4. de estar sin moverme, de estar tomando refrescos, de estar comiendo caramelos, porque me puse muy mal. Es más, yo hubo un momento en hasta pensé que me iba a morir. Y ahí sentí que mi sueño de ir a los Olímpicos se iba a frustrar, porque independientemente de que me recuperara, tenía yo el temor de que porque el hígado sufrió seguramente daños muy severos con esa hepatitis, que le digo, fueron más de 4 meses que estuve en cama. O sea, yo casi no sabía de alguien que de hepatitis que dure tanto. Entonces yo tenía mucho miedo de que no fuera a poder, que no me fueran a autorizar acá en México, en el Comité Olímpico, cuando regresara a volver a entrenar box, porque bueno, pues uno de los blancos de los rivales es el hígado, el gancho del hígado. Ajá, entonces cuando vine acá a principios de enero de 72, con 75 kilos de peso, yo pesaba 57, pero regresé con 75 kilos porque el caramelo y el refresco que tanto me recomendaron para Aumentó mucho. hicieron su efecto y me subí muchísimo. Entonces fue un calvario empezar a bajar porque yo regresé a fines de enero, creo, y a principios de febrero empecé poco a poco. Y para abril, a principios de mayo, fue el selectivo final, bueno, casi final, en Tijuana, para ir a los Juegos Olímpicos. Y yo, con muchos trabajos, bajé a 60 kilos. Y no había tenido ninguna competencia ya desde los Juegos Panamericanos hasta ese torneo nacional en Tijuana. Y bueno, pues fui en una división en la que yo ya, pues era la que realmente debía de competir. Y bueno, pues me fue muy bien porque a pesar de no haber tenido peleas y de no haber entrenado tantos meses, me coroné campeón nacional y con eso me apunté para los Juegos Olímpicos. Pero ahí yo no sé qué sucedió, porque a un rival que yo le había ganado en semifinales, que fue tercer lugar de Baja California, el presidente de la Federación de Boxeo se lo trajo a México y dijo que lo iba a llevar a Múnich y que yo bajara peso pluma hasta 57 kilos, así como había ganado yo la medalla panamericana. Entonces yo le dije, oiga, yo ya no doy ese peso. No, no, si tú eres el campeón panamericano, tienes que ir en ese peso. Entonces ahí fue donde eso fue un factor tanto perjudicial para mí, porque para dar los 57 kilos y poder ir a los Olímpicos, me tuve que, pues, sacrificar mucho. La comida, me tenía que meter al vapor casi diario, aparte de que entrenaba con muchos plásticos. Y sí, sí bajé, pero ya pienso que el rendimiento no fue igual. Fueron factores que uno no imagina. Pero bueno, de cualquier manera, consolidé mi sueño, no pude ganar medalla, pero pues no es fácil ir a los Juegos Olímpicos. Pero ahí solamente Así es. muy poquitos. Y afortunadamente, bueno, yo cumplí mi promesa que me hice. Seguí 3 años más, participé en muchos torneos más. Tuve la suerte de ser campeón de América en todos los eventos que se organizan. Fui campeón panamericano, campeón latinoamericano, campeón centroamericano y del Caribe. Y también hubo unos juegos afro-latinoamericanos aquí en México y también lo gané. Entonces, bueno, por lo menos tengo esas grandes satisfacciones, que por lo menos en mi continente me fui mejor. Me regreso poquito. ¿Cómo se vivieron los Juegos Olímpicos? Porque fueron unos Juegos Olímpicos muy complicados, porque hubo un conflicto internacional. ¿Cómo le tocó a usted vivirlo? Pues yo tengo una experiencia personal que no cualquiera la tuvo, ¿eh? Sí, sí recuerdan cuál fue la causa por la cual hubo ese conflicto, ¿verdad? Pero se lo voy a platicar. Así es. Resulta que en la Villa Olímpica, en donde pues no había mucho problema para ingresar, las gentes que no eran deportistas obtenían un pase y lograban entrar y convivir con los que ahí vivíamos. O sea, todos los deportistas que participamos en los Juegos Olímpicos teníamos una acreditación para ingresar a la Villa Olímpica y teníamos nuestras habitaciones, nuestros departamentos, ¿no? Por países. Ajá, pero pues como eran eventos festivos y era una cuestión de alegría y todo, ahí los vigilantes de la Villa Olímpica no eran tan estrictos.
¿verdad? Y pues de alguna manera permitían a gente ajena, entraban para pedir autógrafos, para tomarse fotografías, ¿no? Pues había muchos grandes estrellas del deporte mundial. Metieron unos terroristas, que le decían los fedayines, y se fueron directamente al edificio donde estaban los israelíes, los deportistas de Israel, y los secuestraron, ahí mataron dentro de la villa a uno o a dos, y los tomaron como rehenes, duraron ahí, pues no sé si casi un día, con los rehenes y con amenazas de matarlos y con amenaza de volar también el edificio. Y los juegos se suspendieron un día primero. Dijeron que para valorar, y bueno, ya corrió la versión de que se iban a suspender definitivamente. Andaba yo corriendo, me levanté muy temprano con un compañero a correr como a las 6 de la mañana. Estaba vacía prácticamente la vía, eso era, había muy poca gente afuera. Y coincidentemente nuestro edificio de México estaba muy cerquita del de los israelíes. Ajá, así es de que mi amigo y yo íbamos a cruzar por ahí, por el área del edificio de Israel, y había unos militares. Y nos hicieron señas que no podíamos pasar. Entonces yo me detuve, y como ya teníamos un circuito, yo quería agarrar ese circuito, pues, y le pregunté ahí en mi escaso inglés y también en su escaso inglés de él. Ajá, le decía yo que éramos deportistas, que queríamos correr, me decían que no, que nos quitáramos, pero con el rifle me hacían con la culata del rifle que me quitara. Yo dije, ah, caray, pues esto está raro, porque hay aquí militares. Y en eso uno de ellos hizo una seña, porque eran como unos 10, yo creo, hacia arriba, y todos voltearon hacia arriba y apuntaron sus rifles. Yo volteé a ver qué era lo que pasaba. Resulta que se estaba asomando un sujeto, pero con una máscara, ajá, con una boina, algo, ¿verdad? Que no se le veía la cara. Y entonces ahí se portaron más estrictos y ya prácticamente nos corrieron. Entonces, vámonos por aquí. Y ya nos fuimos por otro lado, pero a mí me quedó esa idea, ¿no? Ya cuando terminé de correr, me bañé, iba a desayunar, le dije al presidente de la federación y al entrenador, le digo, oiga, yo no sé qué pasa porque no nos dejan ya cruzar por acá. Y bueno, pues ya después supimos que había habido sus muertos, que finalmente decidieron no suspender los Juegos Olímpicos, pero hubo un acto de desagravio. Los ánimos se cayeron, ya no hubo ese entusiasmo. La gente, pues de alguna manera, sentía que a pesar de que no fueron alemanes los que cometieron esa barbaridad, pues fue en su país. Y coincidentemente, los Juegos Olímpicos anteriores que ellos habían organizado fueron en 1936, cuando estaba Adolfo Hitler. Así es de que, pues qué triste, porque Alemania, Múnich en lo particular, hizo un gran esfuerzo por organizar unos juegos extraordinarios que yo creo que sí iban a ser extraordinarios, pero desafortunadamente ese incidente los marcó. Que estuvo 3 años más en el deporte. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que yo tenía la meta de ir a otros Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Y los siguientes Juegos eran en Montreal, Canadá, en el 76. Entonces, al parejo de mis entrenamientos en el Comité Olímpico, iba yo llevando a cabo mis estudios en la UNAM. Era un poco pesado, pero logré sacarlo bien. Pero ahí intervino la política, desafortunadamente, porque yo fui campeón nacional en el 71, en el 72, en el 73, 74 y 75 ya no me llevaron porque decían que, bueno, junto con mis compañeros titulares de cada división de peso, decían que no dejábamos que avanzaran otros, porque ya éramos los que estábamos dominando la división. Entonces, yo fui campeón nacional simbólico porque ya no me llevaban a los nacionales, pero cuando convocaban a los campeones nacionales, yo les gané. Entonces yo fui campeón desde 71 hasta 75. Y entonces, cuando ya venían los Juegos de la Olimpiada, cambiaron de entrenador. El entrenador que llegó no me quería porque le había ganado yo a sus muchachos. Y entonces se valieron de que tuve una derrota por ahí en el periódico que le mandé, hay una reseña. En los Juegos Panamericanos de México, que estaba yo defendiendo mi título, un cubano, que era por cierto muy buen peleador, era tercer lugar mundial, fue medalla de bronce.
pero él perdió con el que era el campeón del mundo, que fue el campeón del mundo, se enfrentaron en semifinales y los dos se tiraron y los dos se contaron, les dieron cuenta de protección y perdió una decisión muy dividida con un ruso, 3-2. O sea, ese boxeador con el que yo peleé después tenía categoría de campeón del mundo, ¿verdad? Y yo aquí en los Juegos Panamericanos iba adelante, a pesar de que era un peleador muy duro, ahí viene la reseña, iba yo adelante en la pelea y yo creo que le iba a ganar, pero me dio un cabezazo. Me dio un cabezazo, me partió la frente, pero una cortada muy chiquita. Yo podía haber seguido y debía haber ganado por descalificación, pero no, le dieron la pelea a él. Y de eso se valió el entrenador para decir que yo ya estaba viejo, que ya no servía y me dio de baja. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 22. 22. Ajá, y apenas estaba agarrando la experiencia y la fortaleza de un olímpico. Entonces, pues no, yo ya con el presidente de la federación no quise lidiar porque él no quería a mi entrenador con el que fui a los Olímpicos y a los Panamericanos. Y le caía mal que yo fuera fiel con ese entrenador, porque entonces yo lo que hice fue que me fui con él al ejército. Él, como entrenador del ejército, yo me fui a entrenar con él, me salí de la selección y aún así entré en eventos donde iban seleccionados y les gané. Pero el entrenador me tenía fobia, ¿verdad? Y ya no quise pelear con él, porque dije, pues, el presidente de la federación me, me está haciendo a un lado porque yo soy leal a mi entrenador. Y el entrenador nacional me tenía odio porque le gané a 8 peleadores de él, 8. Nunca me pudo ganar. Ajá, entonces, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que me hicieron la vida de cuadritos y dije, no, pues ya no voy a seguirle y me retiré de la manera, pues, más impensada porque fue de una manera injusta, ¿no? Fue un cabezazo. Yo, aquí en México, capital, ahí debería yo de haber ganado por descalificación. Y me frustré y dije, bueno, pues ahora otra cosa. Me puse entre ceja y ceja la meta de tirar, derrocar al presidente de la federación que me había causado problemas y también al entrenador. Y ahí a los 2 años incursioné en la política deportiva y con tan buena suerte que logré ser presidente de la asociación del DF, primero y después presidente de la federación. Y bueno, no lo derroqué, él solito se fue. Cuando llegué yo a la Federación de Boxeo, él renunció y pues sabía que si se quedaba, se iba a ir. De esa manera, ese entrenador fue muy tonto y también el presidente de la federación fue muy tonto, porque sin que se suene esto como un guayabazo, pero yo era de los pocos boxeadores con experiencia que habían ahí en el comité cuando él llegó, porque todos iban al profesional. Casi todos los boxeadores después de unos Juegos Olímpicos debutan como profesionales, pero yo no tenía la meta de ser profesional. Entonces, yo como entrenador nacional, en ese momento me olvido de quién es mío y quién no es mío, porque todos están bajo mi cargo y todos me dan el mérito a mí, que soy el entrenador responsable. O yo también cargo con la culpa si pierden todo, ¿no? Entonces él fue muy tonto porque antepuso ¿qué sería? Sus complejos cuando ya llegó, porque él me entrenó a mí, o sea, no nomás en los Panamericanos, antes de los Panamericanos, me entrenó y en todos los eventos gané. Incluso hubo un evento en el año 74 en Caracas, donde fuimos 9 competidores por México. Fue un torneo, un cuadrangular entre Cuba, Puerto Rico, Venezuela y México. Entonces, de los 9 boxeadores que fuimos, 8 eran de él, de ese entrenador. 8 eran de él. Y nada más yo no era de él. ¿Y qué cree? Pues que los 8 peleadores de él perdieron en la primera pelea todos. Y yo fui el único que ganó medalla de oro. De México nada más hubo una medalla de oro, fue la mía. Y los 8 peleadores de él perdieron. Entonces eso en lugar de decir, bueno, pues Juan Francisco es garantía, ¿verdad? Y pues, voy a trabajarlo para que me dé este resultado. Pues no, lo agarró por el lado contrario. Sintió como que era una humillación y, y más me atacó. Deja usted el deporte, incursiona en otros ámbitos, pero también relacionados con el deporte, y finalmente termina en el Comité Olímpico Mexicano. Sí, pues yo tengo la satisfacción de que los 4 aspectos fundamentales del deporte, en todos milité y en todos me fue muy bien. Como deportista, bueno, pues, no sé si le comenté la vez pasada, pero yo participé, en todos los torneos que participé gané 15 medallas de oro y 2 de plata. Bueno, pienso que fue un buen logro, ¿verdad? Y
me siento de todo modo satisfecho como boxeador, pero también incursioné como juez árbitro. Cuando fui, siendo yo presidente de la federación, fui a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe a Santo Domingo, y ahí la Asociación Internacional de Boxeo organizó unos cursos para jueces árbitros a nivel continental, o sea, América. Yo tomé el curso, hice mi examen y lo pasé y me dieron mi carnet como juez árbitro continental. A los 2 años, en Venezuela, fuimos a un evento a Valencia, Venezuela, y también un enviado de la AIBA impartió un curso para dar el carnet de juez árbitro internacional. Como yo ya era continental, cubrí el requisito, tomé el curso, lo pasé, hice el examen, lo pasé y me dieron mi carnet de juez árbitro internacional. Entonces lo más alto que se puede llegar es juez árbitro internacional y yo tuve ese carnet, nada más que no incursioné yo mucho. La verdad lo hice pues, por curiosidad, por una satisfacción, pero nunca fue mi ilusión, mi vocación ser juez árbitro. Pero como era dirigente, un dirigente tiene que saber de todo. Tiene que saber de metodología de entrenamiento, o sea, como entrenador, también juez árbitro, para que pueda tener la capacidad de realizar una buena gestión y de organizar eventos sin que lo engañe, ¿no? Entonces ahí viene la otra cuestión, pues también yo fui entrenador desde que estaba en Durango, yo fui entrenador en la Universidad Juárez de Durango, yo fui en la prepa entrenador del gimnasio que se hizo ahí, fui el primer entrenador, ¿verdad? Ya después cuando ese gimnasio lo hizo el licenciado Carlos Galindo, que era el rector. Ajá, entonces me lo encargó a mí, yo empecé a entrenar a mis compañeros de la prepa, pero cuando me vine a México, pues ese gimnasio ahí se quedó y al tiempo lo utilizó el señor Alfonso Martínez Vera, el profesor que fue mi manager, ahí se lo prestaron a él. Pero ya estando acá en México, yo empecé a tomar cursos siendo boxeador, de todos modos se impartían cursos para entrenador. En ese tiempo aquí en México, el presidente de la Organización Deportiva Panamericana era don Mario Vázquez Raña, presidente del Comité Olímpico Mexicano, y él hacía muchos cursos internacionales aquí en México. Entonces yo, al principio, mi profesor, que era de Bulgaria y que era ponente de esos cursos, me invitaba para que yo fuera su, ¿cómo podemos decir? Que fuera su, pues que fuera su, ¿Como asistente? pues no, más que asistente, que fuera yo, junto con otro compañero, ¿verdad? Quienes realizáramos las prácticas y que hiciéramos incluso sparring o combates. No sé cuál sería, ahorita se me va el nombre, ¿no? Pero yo participaba como auxiliar de él, pero mi carácter deportista. Y después dije, bueno, pues ¿por qué no me inscribo? Pregunté si me podía inscribir, me dijeron que sí. Entonces yo era deportista, pero ya tomaba cursos como entrenador. Entonces tomé varios cursos nacionales y también internacionales. Así que ya después, al tiempo, ¿verdad? Después de haber cursado yo esos temarios de nivel internacional, fui convocado, fui invitado por el Comité Olímpico para ser entrenador nacional. Entonces estuve yo durante 2 años como entrenador nacional. Fui a unos Juegos Panamericanos a Mar del Plata, Argentina, y a unos Juegos Olímpicos en Atlanta, Georgia, en el 96. Como deportista, afortunadamente tuve todos los torneos que puede haber. Fui a Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos y Campeonato Mundial, 2 campeonatos mundiales, 2 Juegos Panamericanos. Sí, entonces no había otros eventos así tan trascendentales que no hubiese yo ido. Como entrenador, pues también tuve, como no sé, como algunos 13 o 14 eventos internacionales. Entre ellos, los más importantes, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. Como juez árbitro, saqué mi carnet de juez continental y juez internacional, ¿verdad? Y como dirigente, bueno, pues fui presidente de la federación, miembro de la Federación Internacional, del Comité Ejecutivo, y le estaba comentando que, bueno, yo hice 2 aportaciones que me dan a mí mucho gusto, hasta la fecha siguen, porque cuando yo ingresé al Comité Ejecutivo de la Internacional, les sugerí, les propuse que para que se diferenciaran los boxeadores cuando están peleando, porque muchos jueces se confunden, ya acuérdate que también yo era juez, porque hay boxeadores que son muy parecidos, o dos negritos, o dos blanquitos, ¿verdad? O dos amarillitos, y a veces iban vestidos igual, ¿verdad? Los dos de blanco, los dos de negro,
Y sucedía que a veces el golpe, el que daba el golpe no se lo contaban a él, sino al otro, porque en ese movimiento se equivocaban y le daban el golpe al otro. Entonces, yo vi eso y les sugerí a la internacional que se, se mandaban a hacer guantes rojos y azules, que hubiera esquina roja y esquina azul, porque de esa manera ya iba a ser más difícil que se confundieran, porque ya los guantes iban de otro color. Así es. Esa propuesta se aprobó y hasta la fecha sí, ¿verdad? Y no solamente hicieron los guantes, sino que ya después alguien propuso que fueran también las camisetas y las cabeceras de color rojo y azul. Entonces ahora ya pelean así. Pero yo nada más estuve 4 años en el Comité Ejecutivo de la Internacional, ¿verdad? Y hay gente que tiene mucho más. Bueno, la segunda propuesta que hice fue porque había muchos conflictos y no había vamos a decir, un orden ahí jurídico deportivo que pudiera imponerse. Entonces yo sugerí que se creara una comisión legal dentro de la Federación Internacional. Eso fue en un congreso que se hizo por allá no sé si en Japón. La cuestión es de que lo aprobaron y se nombró la comisión legal y desde entonces existe la comisión legal y yo fui parte de esa comisión legal. Otra aportación fue que una vez hubo un robo muy descarado en unos Juegos Olímpicos y al boxeador que le robaron la pelea, no se pudo cambiar la decisión, entonces yo fui, protesté con el presidente de la Federación Internacional y le dije pues que lo menos que podían hacer era darle un trofeo. Hay un trofeo que se da especialmente al mejor peleador de los Juegos Olímpicos, que se llama el trofeo Von Barker. Entonces yo le dije, ¿saben qué? Pues por lo menos que pueden hacer, si no cambian la decisión y darle su medalla de oro, es que le den el trofeo Von Barker. Y sí, me hicieron caso y se lo dieron. Entonces, al tiempo, como a los 12 años, yo creo, finalmente el COI y la Internacional de Boxeo recapacitaron y le regresaron su medalla de oro a ese muchacho, a un americano. Ya, él ya estaba hasta retirado, ¿verdad? Pero bueno, Sí. Entonces, a mí me da mucho gusto que de alguna manera he podido hacer aportaciones importantes, a pesar de que he tenido un paso efímero, tanto como entrenador, como boxeador, como directivo, como juez árbitro, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera dejé ahí una pequeña huellita y me da mucha satisfacción. Y en retrospectiva, bueno, pues ya me dice que se siente satisfecho de todo lo que ha hecho hasta ahorita. Pero, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que es algo que ya todo el mundo sabe o tiene en mente, pero no está de más repetirlo. O sea, hay que luchar por los ideales que uno tenga, ¿verdad? Y no flaquear, porque no es fácil, no es fácil sacar adelante un proyecto cualquiera que sea, porque siempre hay competencia, porque siempre hay inconvenientes. Hay que sufrir, hay que asimilar los golpes que se reciben, porque sí, hay golpes que se reciben, y que no decaiga el ánimo ni tampoco la fuerza de voluntad, ¿verdad? Hay que fijarse un objetivo, una meta y luchar hasta donde se pueda por conseguirlo, ¿verdad? Dicen que es mejor caer y levantar y no caer y quedarse. Entonces yo he conocido mucha gente que ha tenido muchas aptitudes, pero que le falta fuerza de voluntad. Entonces eso es lo que ha impedido que lleguen a tocar, pues, no sé, alcances mucho más extraordinarios de los que pudieron haber hecho. Así es. Oiga, licenciado, y bueno, pues ya casi para finalizar, ¿siempre hay alguna competencia, alguna anécdota que contar de si nos fue bien, de si nos fue mal? ¿Tiene usted alguna aparte de todas las que ya nos contó? Sí, hay una que en su momento fue dramática, pero que ahora me da un poco de, pues no sé, un poquito de extrañeza, de ver yo cómo la vida te presenta cuadros, que uno nunca se imagina. Mire, en el año 73, el equipo mexicano fuimos a Venezuela a competir en torneos que se llaman Dual Meets, quiere decir competencia, una sola competencia, con las selecciones de 2 estados. Era de Valencia, no era una, en Maturín y Cumaná se llamaban las ciudades. Bueno, y también Valencia. En 3 ciudades fuimos a pelear. Pero yo no sabía que en la ciudad de Maturín había un boxeador que era extremadamente famoso y era un verdadero ídolo, un verdadero ídolo. Y todo el mundo nos preguntaba que quién iba a pelear
Pues ellos le tenían un apodo. Nosotros no sabíamos de quién se trataba, porque a todos lados que llegábamos, restaurantes, el hotel, en la calle, nos decían, ¿quién de ustedes va a pelear con el Chalipó? No, pues quién sabe. Y a donde íbamos, llegamos como 2 días antes. A toda hora y en todo momento preguntaban quién era el rival del Chalipó. Pues no sabíamos. Hasta que una vez estando ahí con otros dos, tres compañeros, le dijimos a los que nos preguntó, oye, pues es que no sabemos quién es el Chalipó. O sea, no, porque se llama Jorge Navarro. Sí, pero él, ¿qué peso es? A nosotros hablamos por peso. No, pues es peso ligero. Entonces le dije yo, pues yo soy el peso ligero. Entonces ahí todos los que estaban ahí me apuntaron con un dedo flamígero. Tú eres el que va con el Chalipó, no, pues pobre de ti, no, te va a ir como en feria. No, pues que el Chalipó medio mató a 2 cubanos que vinieron. Y cuando ya se corrió la voz, pues todo el mundo me estaba ya prácticamente enterrando, ¿verdad? Y bueno, hasta nuestro médico, un médico de mucha experiencia, llegó en la noche, un día antes de la pelea, llegó a mi cuarto y me dijo, oye, Juanito, ¿cómo estás? No, pues bien. ¿Y tu peso? No, pues muy bien. Oye, yo sé que tú eres una persona ya con mucha experiencia y todo, dice, pero no está por demás decirte, ¿qué crees que ya indagué quién es un Chalipó? Ah, le digo, yo también ya indagué. Ah, ya sabes, digo, sí, pues va contigo. Le digo, sí. Pues ahí dicen que parece que es muy peligroso y que pega muy duro, pues sí, doctor, sí, ni modo, que me lo cambien. Ya ni modo. No, pues cuando fue la pelea, había un silencio ahí sepulcral y cuando sube el Chalipó, pues ahí casi casi se caían las gradas, echándole porras. Bueno, para acabar pronto, antes de que terminara el primer round lo noqueé. Y aparte lo dejé un knockout muy espectacular porque quedó parado con las manos colgadas, pero no cayó, quedó en una cuerda recargado. Entonces, pues ahí inmediatamente ya lo asistieron y todo, y me alzaron la mano y la gente muda. O sea, ya las demás peleas ni caso le hicieron, faltaban como 2 o 3. Pero cuando salimos de la arena, estábamos en el autobús y yo estaba al lado de la ventanilla y pasaron por ahí un grupo pues de aficionados. Y uno de ellos me reconoció y me dijo, dice, ¿tú eres el que peleó con el Chalipón? Le digo, sí. Yo con el vidrio abierto. Dice, eres el tramposo que le pegó algo así como un boxer, pero yo no sé cómo le decían, ya no me acuerdo. Tú, el que le pegó, no, ¿cuál tramposo? Le dije. Y, no, y ahí empezaron, no, pues que miren, este es el tramposo, ¿cómo es posible? Y se empieza a hacer ahí la rueda y empiezan a juntarse y empiezan a agarrar piedras y empiezan a agarrar palos. Y bájate, tramposo, y bájate, cochino. Y entonces el doctor, muy espantado, le dice al chofer, arráncate, porque eso ya quieren bajar a Juan. Dice, no, pues es que falta el delegado todavía. No, pues cómo, arráncate, porque si no, aquí lo van a bajar y lo van pues a linchar. No, pues tuvo que aventársele a la gente al tumulto, porque me querían bajar y me querían linchar, porque dicen que yo le pegué un golpe de trampa. Pero al año siguiente hubo un torneo cuadrangular, ahí platicaba hace rato, donde fuimos 9 mexicanos, pero yo fui el único que ganó la medalla de oro. Pero como anécdota triste, digo, y un poco denigrante de mi deporte, que es el boxeo, pero bueno, eso sucedió. La gente en Venezuela era muy fanática en ese tiempo. Y cuando algún boxeador de Cuba, de Puerto Rico, le ganó a los venezolanos, el público no lo aceptó, aun cuando hubiera sido una victoria clara. Y en ese tiempo estaban regalando muchos champús chiquitos de plástico, Banat se llamaban. Daban miles, porque Banat estaba promocionando su champú. Y ese local donde peleamos es muy grande, se llama El Poliedro, es algo así como el Palacio de los Deportes de aquí de la Ciudad de México, más o menos parecidísimo, cabe mucha gente. Entonces, cuando en la primera función, porque fue un cuadrangular, hubo 3 funciones, yo peleé en la primera y en la tercera. En la primera peleé contra Puerto Rico, pues no hubo problema, lo noqueé, me aplaudieron y ya. Pero los venezolanos que perdían con cubanos o con puertorriqueños, la gente les empezó a aventar champús, era muy peligroso, le aventaba champús desde las gradas hasta el ring para lesionarlos, aun cuando hubieran ganado bien. Entonces, a mí me tocó la final con un venezolano y era un ídolo ahí también. Y bueno, pues igual, le gané por puntos, o sea, terminó la pelea y ya le dije a mi entrenador, le dije, oye, ¿cómo viste la pelea? Y me dijo, ¿la ganaste? ¿Seguro? Dice, sí. Le digo, pues ponme la toalla entonces encima de la bata porque me van a llover los champuzazos, ¿verdad? Dijo, pues sí, y me puso hasta doble toalla. Cuando me alzan la mano, pues ¿qué creen que pasó? Que la gente, en lugar de aventar champús, empezó a bajar, empezó a corear
creo que el Cielito Lindo, y me Ajá. subieron en hombros y me llevaron hasta el vestidor. Y yo no lo voy a creer, pues. Fui el único extranjero al que no solamente no le chiflaron ni le aventaron champús, sino que me llevaron en hombros hasta el camerino. Entonces, eso de alguna manera me limpió la imagen que tenía yo del público de ahí de Venezuela, porque pues en el viaje anterior sí me había ido mal. No, pues qué rico, qué bonito todo lo que platica usted, licenciado. Y bueno, pues esto nos sirve de motivación para las futuras generaciones. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, licenciado. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, un saludo a través de su medio, de su actividad. Quiero mandar un saludo a todos los duranguenses, a todos los deportistas, decirles que me siento muy contento, muy orgulloso de ser duranguense y que pues yo los exhorto para que todo lo que hagan lo realicen con dedicación, con mucha vocación y sobre todo con un inmenso deseo de salir adelante. No hay que ser derrotistas, hay que pensar siempre en ganar, ¿verdad? Y bueno, ya será cuestión de nuestras condiciones propias, nuestra preparación, las circunstancias, de alguna manera intervengan para que nos vaya bien. Pero lo fundamental es tener el deseo de ser un triunfador. Y eso es lo que yo quiero invitarlos a que no, nunca lo dejen. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa Glorias Deportivas.